Hermanos, nuevamente juntos ya, sí, que hoy ya es 28 de abril, amados hermanos, 28 de abril, sí, queda unos días nada más y termina el mes, amados hermanos, y estamos en el programa 1032, ¿verdad? Arregla tu vida con Dios. Y qué lindo, hermano, como digo todas las mañanas, hermano, para mí no hay felicidad más grande de levantarme, estar aquí junto a ustedes, pero sobre todo junto a nuestro papá. Qué lindo es, hermanos, que tengamos un compromiso con nuestra alma. Mira lo que te estoy diciendo, hermano. Un compromiso con nuestra alma, ¿verdad? Así como Cristo murió y resucitó para que nuestra alma tuviera la eternidad, la salvación, la eternidad, ¿verdad? Que tú y yo hagamos un compromiso con nuestra alma. Tu alma es tu vida. Mi alma es mi vida. Tú no ves tu alma. Tú no ves tu alma. Yo no veo mi alma. Pero Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario, ¿verdad? Derramando su vida, una vida preciosa de Jesús, una vida santa, pura. No se halló nunca pecado en él, pero él vino a dar su vida, santa y pura, en rescate de nuestra alma. Y tú no ves el alma, tampoco ves a Dios, pero sí que sabemos que tenemos un alma, y que nuestra alma es nuestra vida. Como Dios que no lo vemos, es nuestra vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Hermanos, y Él hizo un compromiso con nosotros. Él hizo un compromiso muy grande cuando éramos viles pecadores. Él vino a este mundo a salvarme a mí, al más vil pecador, a ti, ¿verdad? Pero eso sí se vio. Eso sí se vio. Se vio como Jesús, ¿verdad? Vino en forma de hombre para rescatarnos y para darnos la salvación. Perdonar nuestros pecados. Perdonar nuestros pecados. Lavarnos con su sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo que tiene poder. Lavarnos, limpiarnos, purificarnos de todo pecado. Pero eso sí se vio. Se vio cómo mataron a Jesús. Se vio cómo burlaron a nuestro Señor. Cómo le quitaron las ropas y la repartieron entre ellos. Cómo lo clavaron en una cruz. Todo eso se vio. Y está documentado en los libros de historia. Y también está documentado, cómo le iba a venir y cómo iba a morir masacrado. También está documentado. Y lo que hizo Jesús por ti y por mí se vio a los ojos de todos aquellos que estaban en el Gólgota. Morir como santo, masacrado, para perdonar nuestros pecados. Eso sí se vio, hermano. Pero luego que Él muere, entrega el Espíritu al Padre, Él resucita. Dice la palabra que se presentó a más de 500 personas, resucitado. Eso también se vio. La resurrección de Jesús. No solamente lo vieron las mujeres que fueron a la tumba, no solamente lo vieron los apóstoles, y aquellos que no eran apóstoles, aquellos que iban caminando camino de Emmaús,
¿verdad? Y Cristo se le presentó en el camino. Ellos también lo pudieron bien resucitado, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a amar a Jesús? ¿Cómo no nos vamos a amar, hermano, entre los hermanos? ¿Cómo no nos vamos a amar si Él vino a morir no porque nosotros éramos buenos, sino que éramos lo más vil pecador? Y a Él no le importó mi condición ni tu condición. Y vino a morir por ti. Ahora, a Dios no lo ves. A tu alma no la ves, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios hizo un pacto, amados hermanos, ahí en Génesis 3:15, donde cuando Él maldice, porque el hombre había pecado, maldijo a Satanás. Y de la mujer nacerá uno que te partirá la cabeza. Qué tremendo. Esa fue la maldición a Satanás. Y de la mujer nació uno, santo, puro, obediente al Padre, nuestro Señor Jesús, que le partió la cabeza al diablo. Lo condenó. El diablo está condenado, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Al diablo vos no lo veías, a los demonios vos no lo veías, pero dice que lo exhibió públicamente en el mundo espiritual. Cristo lo exhibió públicamente a los principados, a las potestades de las tinieblas, a los gobernadores maldad en las regiones celestiales. En el mundo espiritual donde estaban los ángeles de Dios, también estaban allí todas estas huéspedes espirituales, esperando que Cristo gritara para que nosotros perdiéramos la salvación. Sin embargo, Jesús, obediente, ¿verdad?, al Padre, y con ese amor, ágape, se dejó golpear, se dejó masacrar, moler el cuerpo. Él no podía abrir la boca. Y solamente cuando podía abrir la boca Jesús era para bendecir. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso sí se vio, hermanos. La muerte de Jesús se vio y está en todos los libros de la historia. Pero a Dios tú no lo ves, como tú no ves tu alma. Pero sin embargo tu alma existe. Y los científicos saben que tenemos un alma. Ahora, hermanos, a Dios no lo ves. Al Espíritu Santo no lo ves. Pero tampoco ves a tu alma. Pero sin embargo, Jesús sí se hizo ver como hombre, por tu vida y por mi vida. ¿Cómo no vas a hacer un pacto con tu alma? No con Dios, porque Dios es el que hace el pacto, y ya lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no vas a hacer un pacto con tu alma, que no la ves, pero sí sabes que existe? A madrugar, a buscar de Dios, a estar leyendo la palabra, a estar obedeciendo la palabra. Como David decía, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuánto de nosotros le hablamos al alma? ¿Cuánto de nosotros le hablamos al alma? Y tu alma es lo principal de ti. Y a eso vino Jesús, a salvar tu alma. Este estuche, hermano, que hoy lo vestimos con un buzo negro, mañana lo vestimos con una camisa, una remera, lo que tengamos, ¿verdad? Ese estuche se queda. Pero ¿cómo estás vistiendo tu alma? ¿Te estás preocupando de vestir tu alma? De obedecer la palabra. Cuando obedecemos la palabra, nuestras ropas espirituales son blancas, sin arrugas, sin mancha, lavadas en la sangre de Cristo.
Por eso hoy Dios ha puesto una palabra que es muy conocida por todos, pero tan difícil de cumplir, tan difícil de cumplir. Solamente es aquellos que aman lo que Jesús vino a hacer en la cruz, pueden entender esta palabra, vivirla y aplicarla en sus vidas. Si no nacimos de nuevo, jamás vamos a poder aplicar esta palabra, hermano. Jamás. Por eso, amados hermanos y amadas hermanas que me están escuchando y los que vayan a entrar, ¿verdad? Tenemos que hacer un pacto con nuestra alma. Darle de comer a nuestra alma. ¿Y cómo le voy a dar de comer? A través de la palabra. Yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Un pan sin atractivo, para que todo lo deseáramos. Amados hermanos, tenemos que hacer un pacto con nuestra alma y decirle, alma mía, yo voy a tener un compromiso contigo para que tú crezcas dentro de mí, para que Cristo viva en mí, hermano. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que atesorar la palabra, guardar la palabra, vivir la palabra, hermano. Que Dios nos abra el corazón a que Él viene pronto, hermano. Él viene pronto. Él queda tan poco tiempo, no podemos poner fecha. Queda tan poco tiempo, hermano. ¿Cómo está tu alma? ¿Tu alma está en el camino, la verdad y la vida? Analizate, hermano y hermana querida. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo para que nuestra alma, ¿sí?, no se desvíe del camino? ¿Sabes que tu alma y mi alma no puede saltear la puerta, sino que tenemos que entrar por la puerta estrecha? Y Dios nos ama, y Dios nos deja el Consolador para ayudarnos a vivir una vida santa y piadosa. Por eso, hermano, este día, ¿verdad?, ya en el programa 1032, arregla tu vida con Dios. Un consejo como siervo, un consejo como barro que soy. Haz un compromiso con tu alma. No hagas un compromiso con tu cuerpo. Haz un compromiso con tu alma. Voy a hacer la voluntad de Dios. Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. Y hoy vemos, hermanos, que esta palabra que vamos a traer ahora, Primera de Juan 3, es el apóstol del amor. Y si será hermoso, ¿verdad?, este siervo de Dios, este apóstol, que cuando Jesús estaba en la cruz, en agonía, ¿verdad?, todo destrozado, vio a su madre. Vio a su madre. Y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Qué tremendo. ¿Cómo llegó a ese grado espiritual Juan que Cristo le mostró a la madre que él representaría a Jesús acá en la tierra, a su madre, que le iba a guardar, que le iba a cuidar, que le iba a proteger a María? ¿Verdad? Y después dice una palabra que siempre la digo. Dijo Jesús delante de todos los apóstoles, le dijo, yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Y si nosotros hacemos un compromiso con nuestra alma,
nosotros tenemos que ser hijos de amor. Hijos de amor. Amar a nuestro prójimo. Amar a Dios, hermano. Por eso el Señor quiere que Juan quede. Y tú y yo tenemos que ser ese Juan. ¿Cómo estás en tu corazón? ¿Tienes odio? ¿Tienes rencor? ¿Tienes ira? ¿Tienes celos? ¿Cómo está tu corazón? A mí me la hicieron, a mí me la van a pagar, ojo por ojo y diente por diente. Debemos tener un corazón perdonador. Y solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a tener un corazón perdonador. Hermanos, es una palabra larga, la vamos a leer y Dios va a tocar nuestras fibras, Dios va a tocar nuestro corazón. Pensá cómo está tu alma, si estás cumpliendo con esta palabra. Y hoy Dios te está dando la oportunidad de que le pidas perdón y vivas una vida santa, piadosa. Y que todos aquellos que te rodean, familiares, hermanos en la iglesia, tus compañeros de trabajo, vean un cambio en ti. Vean el amor de Jesús en ti. Vamos a leer, hermanos, en esta mañana, 1 Juan 3. Y dice así, hijos de Dios. Acá, el título nomás te está enseñando que debemos ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios y están yendo a la iglesia. No todos son hijos de Dios. Acuérdense, la cizaña y el trigo, ¿verdad? Hay muchas personas encubiertas con trajes de lobo dentro de las ovejas. Entonces acá dice, hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Mira esto, amada hermana y amado hermano, lo que dice la palabra. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor del Padre, nuestro Señor Jesús? Para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios, engendrados por el Espíritu para ser hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios. A todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús, pasan a ser hijos de Dios, engendrados, no de carne ni de sangre, sino por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Ahora, fíjense en quién fue el que fue engendrado, sí, primero, por el Espíritu Santo. Fue Jesús en el vientre de María. Jesús fue engendrado en el vientre de María. Y nosotros, aceptando a Jesús, somos engendrados por el mismo Espíritu para ser hijos de Dios. ¿Cómo no vamos a hacer un pacto con nuestra alma para amar la palabra y ponerla por obra? Y buscar, como dice la palabra, buscar, golpear, buscarme y viviréis. Hoy es tiempo de buscar de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor que nos ha dado el Padre es a su Hijo, que vino a morir para perdonar todos nuestros pecados, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Y cuántos cristianos están arraigados en el mundo? ¿Cuántos cristianos están arraigados en los placeres de este mundo? Donde, hermanos, Satanás es el príncipe y tú y yo somos hijos de luz. Es la luz de Dios acá en la tierra, en medio de las tinieblas. Y esa luz eres tú y soy yo. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuándo Jesús se va a manifestar, hermano? ¿Cuándo Jesús se va a manifestar? Qué tremendo, hermano. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, cuando Él venga a buscarnos en las nubes, cuando estemos junto con Él en el tercer cielo, cuando estemos gozándonos de lo que hizo Jesús, vamos a ser igual que Él, teniendo un cuerpo glorificado, un cuerpo que no habrá más mujer ni hombre, sino que seremos todos iguales, dice la Biblia. Hermanos, todos nos vamos a conocer, ¿verdad? Y vamos a poder tomar y comer en un cuerpo donde ya no va a haber más enfermedades, ya no va a haber estos sentimientos por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, sino que allí tendremos un cuerpo de gloria que Cristo nos fue a preparar para cada uno de nosotros. Y seremos igual que Él. ¡Qué privilegio que tienes tú y que tengo yo! Y todos aquellos que se entreguen a Cristo, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un cuerpo de gloria que está esperando tu alma. ¿Cómo vas a despreciar tu alma caminando como quieras? Cuando Jesús está preparando ese cuerpo para ti y para mí, hermano, los hijos de Dios recibirán un cuerpo de gloria. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedamos. Todos aquellos que han muerto en Cristo van a recibir ese cuerpo de gloria. Y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te estás preocupando de tu alma? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En tu diario vivir para tu cuerpo? ¿O está dándole comida, alimento a tu alma? Porque le veremos tal como Él es, así como lo vieron los discípulos, con los agujeros en las manos, con el costado cortado, como le dijo a Tomás: vení, meté las manos acá, mirá que yo mismo soy, mirá mis manos, mirá mis pies. Nosotros vamos a ver el cuerpo de Jesús y por dónde entraron los clavos. Y ahí cuando murió después le cortan el costado, también vamos a ver su llaga. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. No, el 3, perdón. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo. Se purifica, se preocupa de su alma. Se preocupa de darle vida al alma. A través de la palabra, a través de la oración. Y cuando tu alma es regenerada por la palabra de Dios, tu alma está hecha nueva. Tu cuerpo obedece al alma. Tu cuerpo obedece al alma. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Como Juan y Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan 3. Es necesario nacer de nuevo. Lo que hemos nacido de nuevo, hablamos en el Espíritu. Y los que no han nacido de nuevo, hablan en la carne. Ahora Dios es Espíritu. La palabra de Dios es Espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad.
nosotros tenemos que alimentar nuestra alma para que nuestro cuerpo obedezca al alma, amados hermanos. Si no, tu cuerpo siempre va a ser que peques, que falles. Pero tú tienes el Espíritu Santo dentro tuyo. Y vamos a ver lo que dice la palabra, hermano. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Y ahí en Tesalonicense, dice, purificando alma, cuerpo y espíritu. Pero primero tenés que preocuparte de tu alma, de llenar tu alma con la palabra de Dios, con oración, con ayuno, rindiéndonos a los pies de Cristo. Tenemos que darle comer al alma. Por eso muchos siguen a Cristo por los peces y los panes, no por su alma, sino por su cuerpo. Y se van quedando en el camino, y se van quedando, y se van quedando. Pero aquellos que reconocen que tienen que darle de comer a su alma, hacen un pacto con su alma. Como David, alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermanos, debemos tener un compromiso con nuestra vida. Y nuestra vida es el alma. Y a su vez el alma tiene el amo y Señor, que es Jesucristo. Si yo no me preocupo de conocer a Jesús, si yo no me preocupo de vivir una vida santa y piadosa, cuando llegue el momento, te quedas. Te quedas. O sea, cuando viene tu muerte, o cuando viene el Señor a buscarnos, ya los ángeles de Dios no te van a venir a buscar. Porque cuando muere un hijo de Dios, vienen los ángeles de Dios. Pero cuando muere aquella persona que no acepta a Cristo, no acepta vivir los mandamientos, vienen los demonios a buscarte. Y esto es una decisión que es de cada uno de nosotros. Si le damos de comer al alma o le damos de comer al cuerpo. Y nosotros tenemos que tener frutos en nuestro árbol. Frutos espirituales. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no fruto en la carne. Los frutos en la carne te llevan a la muerte. Ahora tú y yo tenemos que tener frutos espirituales. ¿Y cómo logramos los frutos espirituales? Buscando de Dios. Rindiendo nuestras vidas. Levantándonos toda la mañana y Señor, hágase tu voluntad, pero no la mía. Enséñame a caminar dentro de tu voluntad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Cómo vamos a volver para atrás después que aceptamos a Cristo? Que Él borró todos nuestros pecados. ¿Podemos volvernos para atrás, hermano? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Y nos deja el Consolador para librarnos de toda tentación. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Jamás se halló pecado en Jesús. Por eso venció la muerte, venció el pecado. Oh muerte, yo seré tu muerte. Había un imperio de la muerte, donde Cristo, ¿verdad?, les quitó la llave de la muerte a Satanás. Partió ese imperio. Qué lindo, hermanos, cuando entendemos esto. Qué hermoso es, hermanos. ¿Por qué los apóstoles luchaban, los mataban, seguían predicando? Porque conocían la esencia del amor de Jesús y lo que es el Evangelio. El Evangelio no es grito, no es chachá, no. No darle comida a la carne, tenemos que darle comida al espíritu, hermano. Dice,
todo aquel que permanece en él. Tu alma tiene que permanecer en él. Si tu alma permanece en él, tu cuerpo no te domina, sino que Dios te da el don maravilloso, ¿verdad?, de sujetar tu carne. Te da dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Dominar los 5 sentidos de tu cuerpo para que no caigas en pecado. Te da dominio propio. Pero si yo no busco de Dios, si a mí no me interesa mi alma, tampoco me interesa tener dominio propio sobre mi carne, sobre el orgullo, el ego, la vanagloria, el que yo soy fulano, yo soy mengano y a mí nadie me pasa por arriba. Hermanos queridos, los frutos tienen que ser en el espíritu. Te pegan una mejilla, dale la otra. Hablan mal de ti, bendecilos. Dale comida a tu alma, no veneno, no veneno. ¿Entiende lo que digo? Todo aquel que permanece en él no peca, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero toman un versículo bíblico fuera del texto y del contexto. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Cómo escudriñamos las Escrituras? ¿Cómo escudriñamos las Escrituras? Y la ponemos para el lado nuestro, ¿verdad? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿A quién se lo dijo Jesús? ¿A los discípulos? No. Se los dijo a aquellos que vinieron a tentar a Jesús, a los saduceos, fariseos, al Sanedrín, esas 70 hombres que gobernaban Israel, también a los sacerdotes de aquella época. Pero a la iglesia no le dice eso. Pero nosotros, como no le damos comer al alma, nos metemos bajo ese versículo. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Hermanos, cuando conocemos las Escrituras, no podemos decir eso. Porque Él te manda, escucha bien, todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir que si nosotros estamos buscando de Dios, estamos en esa comunión íntima con Dios, lo primero que nace en nuestro espíritu y en nuestra alma es el temor a Jehová, por el Espíritu Santo, para que tú no peques. El que tiene pecado tira la primera piedra. No, hermano, no. Ahora vamos a ir más profundo. Todo aquel que permanece en Él, si no permanecemos en Él, ahí sí pecamos. Pero Dios te da la seguridad que si tú permaneces en Él, no puedes pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Con cuánto amor, Pablo, hijitos, a través del Espíritu Santo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace la justicia es justo, como Él, como Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Cuando nosotros somos santos, lavados, justificados delante del Padre por la sangre maravillosa de Jesús, borrado todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo entendemos la palabra? Si nosotros estamos
en Cristo y Cristo está en nosotros y permanecemos en Él, no podemos pecar. Van a ver lo que sigue diciendo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué hizo Dios sobre tu vida? Deshizo las obras del diablo, porque éramos viles pecadores. Nos lavó con su sangre, nos perdonó, ¿verdad? Cada pecado por su nombre y lo tiró al fondo del mar. No se acuerda más. Ahora está la sangre de Cristo sobre tu vida. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? El tema es permanecer en la palabra, guardar la palabra, poner por obra la palabra, amar tu vida. Mira lo que dice este versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el cristiano no ama al prójimo, está en pecado, porque no se ama a sí mismo. Y tú te tienes que amar a sí mismo. Ah, pero Tomasino, lo dice la palabra. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Amarás tu alma. Amarás tu alma. Por lo tanto, si amas tu alma y tu alma ha nacido nuevamente y sos una hija o un hijo de Dios, tu cuerpo no puede pecar, porque el alma tiene el dominio propio en ese don del Espíritu Santo para gobernar tu cuerpo. Por eso los hijos de Dios, Señor, dame dominio propio sobre mi carácter, sobre mi manera de ser, que yo pueda tener, ¿verdad?, el dominio sobre mis pensamientos y aplicar tus pensamientos. Dame dominio propio, Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren esto, hermanos, miren esto. Que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cómo leemos la palabra? ¿Cómo escudriñamos la palabra, hermano? Y porque aquel lo dijo, yo sigo diciendo lo mismo. Y porque aquel otro lo dice, yo sigo diciendo lo mismo. Sin embargo, tenemos que escudriñar la palabra. La palabra es la que nos da vida. Mira lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, a ser una nueva criatura. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque, escuchen esto, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? El Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Somos templo de Dios. La simiente de Dios está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos pecar. Ahora, honramos, ¿verdad?, al Espíritu Santo, a esa simiente maravillosa. Cuando antes nosotros teníamos la simiente de Satanás, ahora tenemos la simiente del Espíritu Santo. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. No, hermano, no. Por favor. Tenemos que sacar de nuestro corazón, nuestra mente, porque Dios no se lo dijo a sus hijos, se los dijo a los fariseos y saduceos, se los dijo a la religión. Ellos representan la religión, saduceos, fariseos, los nicolaitas, ¿verdad? Todo aquel Sanedrín y todo, hermanos queridos, los sacerdotes de aquella época. A ellos se los dijo.
Pero no se los dijo a los discípulos, amados hermanos, si no se contradeciría él mismo con la palabra. Hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar. No puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Ahora, ¿estamos interesados en nuestra alma? ¿Estamos interesados en darle comer? Vuelvo a repetir para que este programa quede grabado en nuestro espíritu, en nuestra alma. ¿Estamos interesados en obedecer a Dios? Hermanos, Cristo tenía la simiente de Dios y no podía pecar. Y fue tentado en todo, pero no podía pecar. Como hombre, fue tentado en todo, pero tenía la simiente de Dios. Y tú tienes la simiente de Dios, y yo tengo la simiente de Dios, por lo tanto no podemos pecar. No podemos pecar. Ahora, si contristamos a la simiente, si contristamos al Espíritu Santo, hermanos queridos, ahí caemos. Ahí caemos. Por eso hay que arrepentirse aún con lágrimas cuando le fallamos a Dios. Un arrepentimiento genuino, porque le hemos fallado a esa simiente, al Espíritu Santo, lo hemos contristado. Y tenemos que pedir perdón, porque Él habita en cada uno de nosotros. Somos casa sacerdotal. Somos piedras vivas, dice la palabra de Dios. A ver si me pueden entender, hermano. Si el justo cayera 7 veces lo levantaría el Señor. Mira el amor de Dios, la oportunidad que nos da. Amados hermanos, la oportunidad, pero hay que arrepentirse genuinamente. Hermanos, que Dios nos ayude. Toda persona que tiene la simiente de Dios, cuando viene la tentación, Dios le abre la puerta para salir del pecado, para no entrar en el pecado. La simiente le habla. Eso está mal, uno siente la voz del Espíritu adentro nuestro. Pero, como no hemos querido darle comida al alma, no tenemos dominio propio. Y el alma se sujeta al cuerpo. Contristamos al Espíritu Santo y caemos en pecado. Pero si tú alimentas tu alma, haces un pacto con tu alma, tú, no Dios. Dios ya lo hizo el pacto. Él está presente en tu vida. Pero ahora tú tienes que crecer. Ahora tú tienes que escudriñar. Tienes que amar tu alma. Que esa alma en un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, caminará por esas calles de oro. Cristo fue a preparar moradas para ti y para mí. Moradas. ¿Verdad? ¿Cómo no voy a amar mi alma? ¿Cómo no le voy a dar de comer a mi alma? ¿Cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a ayunar? ¿Cómo no voy a leer la palabra? Hermanos, yo tengo que alimentar mi alma con la palabra de Dios que es espíritu. Porque ahora yo soy un hijo espiritual como tú eres una hija espiritual. Tú tienes que alimentar tu alma, hermano. Tu cuerpo dice, estoy cansada, hoy no voy a leer la palabra. Y hoy esto y lo otro. Y le vas dando lugar a tu cuerpo. Si tú tienes dominio propio sobre tu cuerpo, que eso es un don de Dios, hermano, cuando vos decís, no, me voy a dormir. No, dormir no, dice tu alma. Dame de comer.
Sentate a leer la palabra. Dame de comer, ponete a orar. Y obedecemos al alma. Pero ¿cuántos el cuerpo domina el alma? Si tú te amas, hace un pacto con tu alma. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, busca de Dios. Alma mía, escudriña la palabra. Ordena a tu alma. Amados hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. Que arranco este versículo bíblico. ¿Qué hago con este versículo bíblico? ¿Lo arranco? ¿Sigo de largo, no lo leo? Si yo amo lo que hizo Jesús por mi vida, si tú amas lo que hizo Jesús por tu vida, por tu alma, ¿verdad? Ese sacrificio tan tremendo en la cruz, tú te interesas en buscarlo, en conocerlo. Por eso hay una parábola que dice, cuando se encuentra la perla preciosa, se vende todo lo que se tiene por aquella perla. No está diciendo que vendas tu casa, no te pases para el otro lado. Saca de tu corazón todo aquello que puede dañar esa perla. Saca de tus pensamientos lo que puede dañar a esa perla. Tú tienes una perla dentro tuyo. Tú tienes un tesoro dentro tuyo, que es el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta, hermana? ¿Te das cuenta, hermano? Y cómo yo tengo que obedecer la palabra. Y Satanás, lo primero que intenta es que tú no obedezcas la palabra, que tú pierdas el dominio propio sobre tu cuerpo. Te enojas por cualquier cosa. Te irritás por cualquier cosa cuando la paz de Dios está sobre nosotros. Él quiere sacarte de esa paz. Dice la palabra, si el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y Dios te dio espíritu de mansedumbre. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Por lo tanto, el espíritu de mansedumbre está en ti. El príncipe de paz está en ti. Ahora tú tienes que pedir, Señor, ayúdame a tener dominio propio. Señor, ayúdame a dominar mi carácter, mis pensamientos. ¿Se dan cuenta, hermano? El que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Por eso todos los que estamos en la iglesia, no todos hemos nacido de nuevo. No todos. Aún hay pastores, hermanos queridos, usados tremendamente por Dios, caen en pecado, en adulterio, en fornicación, en robo. ¿Han nacido de vuelta? No se han preocupado de su alma. Llegaron a ser pastores, sí, pero no obedecieron la voz de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. ¿Y quién pone el temor reverente a Dios? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando yo escudriño la palabra. Porque el Espíritu Santo cabalga sobre la palabra de verdad. Y eso produce en mí un temor
reverente. Y ese temor reverente no te deja pecar, porque ese temor te da dominio propio. Obedeces la voz del Espíritu Santo que está en ti. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Qué tremendo. La Escritura dice, escríbele a los santos. A los santos. Los santos son aquellos que tienen el temor de Dios, que caminan bajo el temor de Dios en la tierra. Aquellos son los santos. Que reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz y que esa sangre maravillosa de Jesús los santificó y los justificó delante del Padre. Ahora tú y yo podemos orar y nuestro Padre nos puede escuchar. Antes no era así. Solamente un hombre, el sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo, hoy tú y yo podemos entrar en la presencia de nuestro Padre en el nombre de Jesús. Miren el privilegio que tenemos, hermano. Y queremos vivir conforme a nuestra carne, conforme a la concupiscencia de nuestra carne. Tenemos que estar crucificado a la carne, crucificado, sepultada nuestra carne, para que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo se forme en nosotros, para que nosotros tengamos la mente de Cristo. Tenemos que tomar nuestra cruz por amor a nuestra alma. Me tengo que negar a mí mismo por amor a mi alma. Es tan profundo esto, hermano, es tan profundo, que hoy vemos libertinaje y libertinaje dentro de las casas de oración. Dios es espíritu y yo tengo que adorarlo en espíritu, no en mi carne, no en mi carne. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Más claro imposible. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué tremendo, hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si Cristo, siendo Dios, por amor vino a morir y a resucitar, siendo santo, 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 hermanos, por amor a nosotros, ¿cómo yo no voy a amar a mi hermano, al más difícil, aquel que me critica, aquel que me dio vuelta a la espalda, aquel que me cerró puertas? Lo debo de amar porque es mi hermano. Fue comprado con el mismo sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? ¿Cómo yo voy a estar hablando mal de mi hermano? Si ese hombre, esa mujer, fueron comprados a precio de sangre, cuerpo masacrado en la cruz, igual que tú, igual que yo, ¿qué derecho tengo de criticar a mi hermano? Ninguno, ninguno. Yo como atalaya de Cristo, cuando veo venir un lobo, ¿verdad? Ahí tengo que hablar. Yo tengo que hablar, hermanos queridos, con aquellos que vienen a destrozar la majada, ¿verdad? Enviados por Satanás, con evangelios falsos, con evangelio donde todo es bendición, bendición, y mañana Dios te va a prosperar, y mañana va a venir un hombre, lo mismo que fuera
hermanos, las profetizas de Satanás. Hermanos, debemos ser astutos. Debemos ser astutos y amar nuestra alma. ¿Dónde quieres tú pasar la eternidad? ¿Dónde quieres tú pasar la eternidad? ¿En el reino del cielo o en el infierno? Eso lo decides tú. Si quieres vivir pecando, sos un hijo del diablo. Ahora, si te arrepientes genuinamente, como hizo David, que se arrepintió genuinamente, que pidió perdón, lávame con hisopo y seré más blanco que el lino fino. Mi pecado está siempre delante de mí, borra mis rebeliones. Y lloró, ayunó, clamó David, y tuvo un arrepentimiento genuino. Hoy la mayoría pecan y no hay arrepentimiento. Siguen viviendo de la misma manera. Hoy le quitan la mujer a un hermano o a una hermana y Dios está con ellos. Si no se arrepienten, son hijos del mismo diablo. Por eso, hermano, si no hay un arrepentimiento genuino, estaremos dentro de la iglesia, pero estamos fuera de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo contritado. Por lo tanto, hermano, ya no somos hijos, somos bastardos. Si no nos arrepentimos, si no lloramos, hermanos queridos, somos bastardos. El adulterio y la fornicación es lo que más abunda dentro de las iglesias. Y queremos tapar al sol con un dedo, no con la mano, con un dedo. ¿Podemos escaparnos de la presencia de Dios? Cuando el que es nacido de Dios no puede pecar. Es tremendo, hermano. Si tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué no amás a tu mujer? ¿Por qué no amás a tu esposo? ¿Por qué tenés que ir a engañar a tu mujer o engañar a tu esposo? Eso es amar a tu prójimo. No amás a tu mujer, que son una sola carne, o no amás a tu marido, que es una sola carne contigo, y después estamos dentro de la iglesia que está todo bien. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermano? Que Dios nos ayude a comprender que si tú amas a tu prójimo no le haces daño, pero buscas el desarrollo de la concupiscencia a tu carne, el placer de salir con una mujer, engañar a tus hijos, engañar a tus nietos, a la familia, y después no pasa nada. ¿Te crees que Dios no ve todo lo que estás haciendo? Hermanos, hay que arrepentirse. Hay que amar la simiente de Dios que está en nosotros. Padre, que por nada del mundo constrite a tu espíritu. Señor, dame dominio propio, que yo pueda vencer la concupiscencia de mi carne, que yo pueda vencer, Señor, que mi alma sea libre. ¿Entienden lo que quiero decir, hermano? Debemos obligar al alma, como hacía David. Alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermanos, urge decir la verdad. Hoy es un evangelio aguado. Miren, hermano, yo hablo siempre con los hermanos acá y se lo voy a transmitir a ustedes. La Biblia dice, y la palabra de Dios sale del corazón de Dios, que el pastor es marido de una sola mujer.
el pastor es marido de una sola mujer, hasta que la mujer muera. O viceversa, porque hay pastoras también, ¿verdad? Hermanos, si yo peco, no puedo ser más pastor conforme a la palabra. Yo puedo ser perdonado por Dios, perdonado por mi mujer, perdonado por la congregación, pero no puedo ser más pastor. Yo no puedo sacar el texto y el contexto y hacerlo a mi manera. Dios te perdona si te arrepentís, sí. Pero el pastor es marido de una sola mujer. Cuando el hombre hace relaciones con otra mujer, es uno solo con esa mujer. Y defraudó a la mujer de su juventud. Y viceversa, hombre y mujer. Si acá los hermanos saben claro. ¿Me pueden perdonar? Sí, pero yo no puedo ser más pastor. Porque mi testimonio, ¿verdad?, está delante de una nube de testigos. Y yo no puedo manchar lo que es, amados hermanos, la gloria de Dios acá en la tierra. Por eso el temor de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Seas hombre o seas mujer. Seas un joven o seas una joven. Es tremendo, hermano. Por eso me quedó más de la mitad para hablar. Tal vez capaz que mañana sigamos lo mismo, si Dios lo permite. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El tema es que permanezca la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. Y no es solamente Jesús prepara mi vida. Mi hermano es Jehová Jireh. Mis hermanos son las asambleas de Dios. Mis hermanos son la iglesia Benecer. Mis hermanos son Cristo viene, Cristo la respuesta. ¿Verdad? Jesús te ama, son mis hermanos. No solamente los hermanos que están dentro de tu congregación. ¿Te das cuenta lo que quiero decir, hermano? Dios no viene a buscar una denominación. Viene a buscar hijos, donde los hijos estén consagrados, no convencidos, consagrados a Dios. Dios viene a buscar discípulos, no creyentes, discípulos. El discípulo es mucho más que el creyente. Aún los demonios creen y tiemblan. ¿Qué? El discípulo, hermano, es mucho más. Ir y hacer discípulos, no creyentes, discípulos. A eso ha puesto Dios en mi corazón, a formar discípulos, a enseñar la palabra de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga, abríguense, se vienen tiempos de frío, abríguense, no se descuiden, ¿verdad? Y que el Señor los guarde y los cuide y los proteja. Y será hasta mañana, si Dios lo permite.